Primero para recordar pues el aniversario patrio y desearles a ustedes un buen día, dentro de lo que se puede también unas buenas celebraciones, pero no sin antes recordar y hacer reflexionar que gente joven como ustedes, con todo el entusiasmo, es lo que en estos momentos el Perú necesita. Y no solamente lo va a necesitar por ahora, por estos tiempos, sino por siempre. Son ustedes la generación que de repente den la oportunidad a algún tipo de cambio. Así que pónganle entusiasmo, pónganle esa peruanidad, identifíquense ustedes con nuestra patria, con nuestra tierra, con nuestras costumbres. Agréguenle usted el entusiasmo de la educación y de los valores nuevos que realmente son los que necesitamos. Así que felices fiestas patrias. Vamos a darte pase de una vez para que inicies esta reunión. Y justamente digo estas palabras porque en un día como hoy, que se programe una actividad académica, ya nos da a conocer que realmente hay otra intención, la intención de salir de todo un túnel oscuro que seguramente nos han dado las malas autoridades o los malos. Entonces, empecemos, no es de que cambiemos la página, sino empecemos a planificar para un futuro mejor acá en el Perú. Bien, muchachos, buen día, buena exposición, vamos a hacerla y adelante, adelante, William. Muchas gracias, doctor. Bueno, como lo mencionó el doctor Rodríguez, hoy no es una fecha cualquiera, ¿no? Hoy estamos celebrando el 199 aniversario del Perú, ¿no? Estamos a un año del bicentenario, ¿no? Y creo que es algo importante de recordarlo, ¿no? Y otra cosa también, muchas gracias, doctor. Nosotros continuamos con la actividad académica. Ya hemos visto que esto no puede parar, ¿no? Y además creo que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de expandirse de forma, ¿no? Y hacerlo de manera virtual, que creo que ha sido una buena medida o una buena alternativa. Entonces, gracias, doctor. Vamos a ver, el tema de hoy día a tratar son algunas malformaciones bastante común que se presentan y que seguramente muchas veces hemos visto, ¿no? Ya sea de forma intra o extrahospitalaria, ¿no? Pero quizá no, bueno, yo ahorita al revisar estos temas, bueno, me he dado cuenta que hay muchas cositas, ¿no? Que hay que saber. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver hoy día lo que corresponde a la poli y a la sindactilia, ¿no? A la polidactilia y a la sindactilia. Entonces, vamos definiéndolas, ¿no? O comenzar definiéndolas cada una de ellas, ¿no? Hablando en primero la sindactilia, que la vemos por acá, ¿no? Esta corresponde, o si nosotros hacemos una no, un análisis etimológico de la palabra, bueno, sí, no, bueno, va a referirse, ¿no? A la abreviatura sin estos dedos, ¿no? Y va a ser la fusión del tejido blando, ¿no? O también puede ser, o puede abarcar la función la fusión del hueso, ¿no? Entre los dedos adyacentes. Puede ser, esto puede ocurrir a nivel de las manos o también a nivel de los pies. Bueno, y va a generar una ausencia total o parcial del espacio que hay entre estos dedos, ¿no? Y la polidactilia, por otro lado, ¿no? Otra también de las malformaciones congénitas más frecuentes de los niños, ¿no? Es un aumento en el número de dedos, ¿no? Y ya sea en la mano o en el pie también, y ambas condiciones pueden coexistir en un mismo paciente, ¿no? Y esto se le llama una polisindactilia. Entonces, de estas dos, a la primera que vamos a ver es a esta, ¿no? A la polidactilia. Entonces, por acá comenzamos, ¿no? A la polidactilia, como podemos ver acá,
es el aumento en el número de dedos, ¿no? Esto parece que fuese Photoshop, pero no lo es, ¿no? Es una condición bastante extraña y alucinante, ¿no? Fascinante, que se puede presentar en algunos casos, ¿no? Que es la famosa mano en espejo, ¿no? Ahí estaba leyendo que hay unos 80 o 85 casos reportados, entonces es una condición bastante extraña. Entonces, vamos a verlo, vamos a comenzar por acá, viendo lo que es la epidemiología de la polidactilia, ¿no? Y vemos de las dos, esta es la malformación más común, ¿no? De los miembros superiores, llegando de un 20 a un 45%, ¿no? De porcentaje, ¿no? De todas las malformaciones de los miembros superiores, ¿no? Se va a presentar aproximadamente uno cada 1000 nacidos vivos y tiene una incidencia mayor en gente de color, ¿no? Llegando a uno en 300 y se asocia más a lo que es la polidactilia, ¿no? En el borde cubital y bueno, en lo blanco es una incidencia un poco menor, ¿no? De 10 a 1 más o menos y se asocia a lo que es el borde radial, ¿no? Y además es más común en varones que en mujeres. ¿No? Entonces, en cuanto a la etiología de la polidactilia, ¿no? Podemos ver acá entre estos dos artículos, ambas nos dan nos orientan hacia una mutación, ¿no? Que es el gen GL3. Entonces, este gen GL3 nos dice, ¿no? Que la polidactilia no es que sea un aumento en el número de dedos, ¿no? Sino es un aumento en las divisiones. Entonces, lo que aumenta son las divisiones, ¿no? Entonces, como aumentan las divisiones, por ende va a aumentar el número de estos, ¿no? Bueno, otro gen también relacionado es el SSH, el gen homeobos, que tiene que ver con la configuración bueno, el morfismo de las extremidades superiores. Entonces, nosotros vemos acá los genes, ¿no? A los genes GL3, ¿no? Y su síndrome, o bueno, las deformaciones que pueden causar, ¿no? Aquí está el HOXD3 también, y además se asocian algunos síndromes, ¿no? Como podemos ver acá, que justamente en algunas ocasiones la polidactilia o la sinactilia también vienen asociados a síndromes determinados, ¿no? Por acá. Entonces, vamos a ver un poco acerca de su patología, ¿no? La polidactilia es una anormalidad en la segmentación, con la segmentación longitudinal de la llama de la extremidad, que se manifiesta no como una cantidad adicional de lo que es el sustrato, ¿no? Sino como aumento en la división, como acabo de decir, ¿no? Entonces, eh, los tejidos presentes van a variar de forma enorme, ¿no? Y pueden ir desde lo que es un simple apéndice, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener, ¿no? La manito, ¿no? Y puede haber un simple apéndice, o este también puede estar relacionada con el aspecto óseo, ¿no? Entonces, según esto se clasificó, Stalin y Turek clasificaron en 1960, ¿no? En tres tipos, ¿no? Es una forma clásica de clasificar. Entonces, tenemos el tipo 1, que es sin fijación esquelética, solamente es un apéndice de tejido blando, ¿no? Tenemos el tipo 2, que es una fijación esquelética a una falange, no un metacarpiano, que este puede ser agrandado o bífido, y tenemos el tipo 3, que es una duplicación completa, ¿no? Incluido un metacarpiano normal, ¿no? Que sí es una condición más rara, porque básicamente acá este, se va a ver como un dedo más con todos sus componentes duplicados, ¿no? Hablando de tendones, la parte neurovascular, ¿no? Incluso la forma del dedo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es en cuanto a las características clínicas y su sistema de clasificación, ¿no? Entonces, la verdadera incidencia de la polidactilia, nosotros, bueno, lo vamos a desconocer
ya que a veces en el mismo lugar de nacimiento, ¿no? Cuando hay un apéndice o algún dedo suprarrenal, se lo amputa, ¿no? Ya sea por el pediatra, ya sea por los tetras, entonces es un poco difícil ver, ¿no? Entonces, nosotros vamos al ver las características clínicas, vamos a dividirla en tres tipos a la polidactilia, ¿no? Vamos a tener una polidactilia radial, ¿no? Vamos a tener una polidactilia cubital y vamos a tener una polidactilia central, ¿no? Que justamente atañen a estas tres partes de la mano. Entonces, vamos a comenzar primero con lo que es la polidactilia radial. Entonces, no porque sea la más frecuente, sino por la que atañe un abordaje más complejo de esta, ¿no? Entonces, la polidactilia radial, como lo pueden ver acá, ¿no? Va a ser una duplicación, no va a haber una segmentación de más acá en la parte radial que va a ocasionar una duplicación del pulgar, ¿no? Bueno, esta duplicación va a ocasionar que ninguno de los dos pulgares vaya a tener un tamaño normal. Entonces, acá aparentemente el pulgar parece que fuera de un tamaño normal, ¿no? Pero tendremos que compararlo con la mano normal, ¿no? Con la mano contralateral normal para poder observar. Entonces, ninguno de los dos va a tener un tamaño normal. Por lo tanto, es un aspecto muy importante de, de enseñar a los padres, ya que a veces cuando se hace la corrección acá y se extirpa uno de los dos pulgares, bueno, que va a ser generalmente el más pequeño, ¿no? Entonces cuando queda el otro y después los padres ven que este pulgar queda más pequeño en relación al pulgar contralateral, no atañen esa falta de crecimiento a la cirugía que se ha hecho. Entonces, es importante explicar también a los padres que, el, que como lo ven, ¿no? Los dos pulgares son más pequeños de lo normal. Entonces, esta polidactilia se va a ver asociado a, bueno, a síndromes, ¿no? Como, bueno, puede estar asociado al síndrome de Holt-Oram, que son malformaciones cardíacas, ¿no? O también se puede ver asociados a la duplicación del IUS, ¿no? El primer dedo del pie. Además, también nosotros podemos ver que a veces se presenta un pulgar trifalángico, ¿no? Y se puede ver asociado a anemia, ¿no? Como la fosfatopenia de Fanconi. Entonces, por acá nosotros vamos a ver a la clasificación de la polidactilia radial, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la clasificación, vamos a recordar a la clasificación de Wassel, ¿no? La clasificación de Wassel lo va a dividir en 6 tipos, ¿no? Como lo podemos ver acá, que estos son los 6 primeros, del 1 al 6, ¿no? Ya hay una modificación donde se agrega un séptimo, ¿no? O las demás clasificaciones que lo dividen en 3 tipos, ¿no? Como lo podemos ver acá. Entonces, primero para hablar de la clasificación de Wassel, vamos a ver que el tipo 1 es cuando la falange distal no está, bueno, es bífida, ¿no? Pero no se ha separado de forma completa, ¿no? A diferencia del tipo 2, que hay una separación completa. Bueno, en el tipo 3 y 4 es algo parecido a lo que sucede en la falange distal del tipo 1 y 2, ¿no? Donde en la falange media, ¿no? Vamos a ver que en el tipo 3 también es bífida, pero no hay una separación completa, y en el tipo 4 sí hay una duplicación, ¿no? El tipo 5 y el tipo 6 repiten el mismo patrón, ¿no? En la falange proximal, vemos que es bífida, y en la tipo 6 hay una duplicación completa, ¿no? Bueno, esa es la clasificación de Wass. Entonces, la clasificación de Saki, ¿no? Lo divide en 3 grupos, ¿no? Vamos a tener una tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y la tipo 1 va a corresponder a la clasificación de Wassel del 1 al 6, ¿no? Como lo podemos ver acá. El tipo 2, ¿no? Lo que añade es esto, ¿no? Un pulgar trifalángico, ¿no? Un pulgar trifalángico, ¿no? Entonces podemos ver que estas a su vez se van a dividir en dos, ¿no? Cuando hay en la tipo 2A
cuando hay duplicación y uno de ellos es un volátil falángico, ¿no? Y en la tipo 2B es cuando hay un solo pulgar trifalángico, ¿no? Y en la tipo, en la tipo 2B, perdón, y en la tipo 3 es cuando hay o tenemos una verdadera mano con 5 dedos trifalángicos, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, esa es la clasificación de la polidactilia radial, ¿no? Ahora vamos a ver características clínicas en cuanto a la polidactilia central, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver que la polidactilia central es mucho menos común, o menos común en cuanto a las polidactilias que se presentan tanto en la forma radial o cubital, y a veces se viene asociado con lo que es la sindactilia. Vamos a ver acá, ¿no? Entonces, hay una polidactilia escondida, ¿no? Dentro de una sindactilia, ¿no? Generalmente esta es bilateral, ¿no? Y está asociada de forma genética, ¿no? A un gen autosómico dominante. Bueno, en cuanto a la clasificación, ¿no? El más comúnmente utilizado es la de Stelling y Turek, la que mencioné al inicio, ¿no? Que fue una clasificación de las polidactiles en general, ¿no? Entonces vamos a ver que hay tres tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En la tipo 1 nosotros vamos a ver que es una unión esquelética de una masa de tejido blando, sin unión esquelética, perdón, de una masa de tejido blando, ¿no? En la tipo 2 hay una duplicación en el metacarpiano, ¿no? Una falange común, ¿no? Como lo podemos, ¿no? Por ejemplo, ver acá, ¿no? ¿No? Puede ser, ¿no? La tipo 2A es una sin sindactilia, ¿no? Y la tipo 2B, sindactilia de dedos adyacentes, que se va a manifestar como un dedo adicional, pero oculto dentro de una sindactilia, ¿no? Lo podemos ver acá, ¿no? Aparentemente, acá hay una sindactilia, ¿no? Pero oculto dentro de estos de acá, ¿no? Acá podemos ver un dedo adicional, ¿no? Y la tipo 3 es una duplicación completa, incluido lo que es el metacarpiano, ¿no? Como podemos ver acá también, ¿no? Aquí está tipo 3, incluido lo que es el metacarpiano, y esta anomalía es extremadamente rara, ¿no? Vamos a ver por acá la característica de la siguiente polidactilia, la polidactilia cubital, ¿no? Pues acá, bueno, justamente va a ser porque se duplica en el lado cubital, el quinto dedo de la mano, ¿no? Y esta es la anomalía eh, en cuanto a polidactilia más común de las tres, ¿no? Utiliza un sistema de clasificación parecido a los anteriores, ¿no? Cuando es solamente un apéndice, va a ser un tipo B, y cuando está o tiene algún tipo de dificultad esquelética, no va a ser un tipo A, ¿no? Y este tipo B, que es un apéndice, no se hereda fuertemente en lo que corresponde a las personas de raza negra, ¿no? Con un patrón autosómico dominante de penetrancia variable, ¿no? Por acá. Y una patología, como mencioné al inicio, ¿no? Extremadamente rara de la parte cubital, ¿no? O de las polidactilias cubital, podemos ver nosotros a lo que es la dimelia cubital, ¿no? O también conocida como mano en espejo, fue la que mencioné al inicio, ¿no? Entonces, esta dimelia cubital es una condición extremadamente rara, ¿no? Muy difícil de observarlo, ¿no? Incluso nos han reportado algo de 80 casos. Y bueno, en la dimelia cubital no solamente es un aumento en la segmentación de los dedos, sino que hay una duplicación completa, ¿no? A nivel de los huesos
del metacarpo, ¿no? Del carpo, e incluso está duplicado el cúbito, ¿no? Entonces tenemos un doble cúbito con las repercusiones que va a llevar, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la parte más proximal, nos vamos a ver que en esta dimelia cubital vamos a encontrar incluso un doble olecrano, ¿no? Y esta tiene una asociación también con una dimelia fibular, ¿no? Y bueno, entonces no es tan sencillo tratar esta patología de forma quirúrgica, ¿no? Además que esta dimelia cubital también trae consigo, como es una duplicación de la parte cubital, ¿no? Están presentes o de forma cuasi desarrollada los músculos flexores, pero los músculos extensores son casi inexistentes, ¿no? Entonces, continuamos por acá. No, la dimelia cubital. No, la dimelia cubital es, ¿cómo se llama? Casi siempre es simétrica. Como lo podemos ver acá, podemos encontrar 7 u 8 dedos, ¿no? Esta condición que vemos acá de 8 dedos es muy rara, ¿no? La mayoría de veces se encuentra así, en 7 dedos, ¿no? Y como lo podemos ver acá, hasta acá en esta radiografía, ¿no? Hay una duplicación completa, ¿no? Hay un doble cúbito y un doble olecrano. Entonces, con esta extremidad va a tener un severo defecto en cuanto a la movilidad del codo, ¿no? Incluso si nosotros nos vamos a la parte más proximal todavía de la extremidad, nos referimos a la parte distal del húmero, vamos a ver que los músculos flexores que vienen acá, el bíceps, a veces no se van a insertar en el antebrazo, sino se van a insertar en la parte distal del, del, este, del húmero, ¿no? Con la consecuente eh, afectación que esto trae, ¿no? O sea, con la pérdida de la movilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá que en cuanto al diagnóstico, ¿no? Bueno, el diagnóstico se hace de forma, no necesita ah, ser muy perito en estos temas, ¿no? El aumento o la disminución del número de dedos, y se puede apoyar de algunas imágenes, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos la radiografía simple, ¿no? Las radiografías, o perdón, las tomografías, las angiografías, ¿no? Las resonancias no quedan para un segundo plano, ¿no? Acá lo que se puede ver en una radiografía. Incluso la radiografía se habla de que tenemos que tener mucho cuidado al hacer un diagnóstico apresurado, ¿no? Ya que la osificación en los primeros meses de vida no es todavía completa. Entonces, para determinar si se ha osificado o no, o perdón, para determinar si es una, una polidactilia que atañe, ¿no? Estructuras óseas, hay que ver todavía aún más, ¿no? Y además también nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos una radiografía de una falange de esta forma, ¿no? Este espacio que hay acá nos hace pensar que hay una articulación ahí, pero cuando esto se da en una duplicación, ¿no? Una polidactilia, ¿no? Este espacio no tiene que asegurarnos que hay una articulación. Entonces, cuando los padres ven esta radiografía, dicen, no, pero si ahí había una articulación, porque ahorita mi niño no puede mover ese dedo, porque está rígido, entonces no hay que dejarse de llevar de eso, ¿no? Bueno, y para finalizar en la parte de la polidactilia, vamos a ver el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento de la diversa forma de la polidactilia varía de simple al complicado a medida que las deformaciones se vuelven más complejas. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que bueno, va a ser simple cuando simplemente sean apéndices, ¿no? Que se pueden colocar algún tipo de ligadura y esto se va a autoamputar, y pueden ser complejos cuando estos atañen, ¿no? A lo que son estructuras óseas. Entonces, vamos a comenzar con el tratamiento de la polidactilia radial, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los dos tipos, ¿no? Polidactilia radial, lenguasil tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y también en Guasil tipo 3, ¿no? Como nosotros sabemos, ¿no? El pulgar es el dedo, ¿no? Un dedo bastante importante dentro de la configuración de la mano,
¿no? Es el elemento individual más crítico de la anatomía de la mano, entonces tienen que tener un especial tratamiento con este, ¿no? Cuando hay un apéndice simplemente del pulgar, ¿no? Imagínense por acá un apéndice que no compromete estructuras óseas, esto simplemente se le coloca una liga, ¿no? Una ligadura simple, y se le coloca un poco de anestesia al niño, una ligadura simple, y esto va a hacer que esto se autoampute, ¿no? Pero cuando ya vemos que hay estructuras óseas comprometidas, vamos a tratarlo, ¿no? De acuerdo al tipo de clasificación que sea, ¿no? Entonces, en el WASI tipo 1 y tipo 2, cuando hay una falange distal bifurcada o es una duplicación completa de la falange, hay dos formas de abordarla, ¿no? Bueno, es una cirugía, el procedimiento de Billhouse-Cloquet, ¿no? Va a, con- va, va a consistir, ¿no? En aperturar, ¿no? Esta falange bífida, ¿no? Se secciona parte de tejidos blandos y parte de la estructura ósea, ¿no? De estas falanges, y se unen estas dos, ¿no? Y se van a unir estas dos. Entonces, eso es lo que se hace en pocas palabras en cuanto a la polidactilia radial en Guasil tipo 1 y Guasil tipo 2, ¿no? Entonces, este procedimiento, bueno, tiene una contraparte, ¿no? Que es el cierre de la uña. A veces el cierre de la uña es crítico, ¿no? Y es un poco difícil, ¿no? Y se genera algún tipo de deformidad. Bueno, y cuando esto se hace, bueno, cuando estos dos pulgares son un tanto, no grandes, ¿no? Un tanto grandes, bueno, esta duplicación es un tanto grande, ¿no? Y con esto hacemos una, ¿no? O restauramos, ¿no? Le damos una configuración cuasi normal, ¿no? Cuando estos dos son muy pequeños, ¿no? Cuando los dos pulgares divididos son muy pequeños, entonces hacer esto de acá nos va a generar una anormalidad muy marcada, ¿no? Por lo tanto, si nosotros realizamos una osteotomía acá de estas falanges esta falangita que se ha dividido, va a quedar un pulgar bastante reducido. Entonces, lo que se hace simplemente es unir lo que son las partes blandas, ¿no? Se unen las partes blandas y se dejan las dos falanges duplicadas, ¿no? Esto va a generar un pulgar, ¿no? Que va a ser algo redondeado, ¿no? Y rechoncho, pero va a ser perfectamente funcional, ¿no? Y bueno, lo que nos va a quedar es simplemente, ¿no? Esto de acá, ¿no? Una, una cicatriz, ¿no? En la uña y bueno, en la parte del tejido blando, ¿no? Y con un pulgar rechoncho. Bueno, en cuanto al Wassel tipo 3, cuando el pulgar es cuando un pulgar es mucho más pequeño, es mejor eliminarlo. Pero cuando la condición representa un pulgar realmente bífido, ¿no? Como podemos ver acá en el Wassel tipo 3, ¿no? Entonces, se puede hacer el mismo procedimiento, ¿no? De Wilhelm-Cloquet, ¿no? Bueno, sin embargo, al realizar este procedimiento podemos terminar o podemos ver que la articulación no, interfalángica distal no va a ser esta totalmente funcional. No. En el Wassel tipo 4, recordemos que es una variedad dentro de los tipos de Wassel más común. Acá nosotros vamos a tener que recordar, ¿no? Por acá, ¿dónde está? Ahí está, el Wassel tipo 4, lo que es una duplicación completa, ¿no? De lo que es lo que corresponde tanto la falange distal de la falange proximal, ¿no? Del pulgar.
Entonces, con nosotros vemos acá, van a tener una misma base, ¿no? Que va a ser este metacarpiano. Entonces, este metacarpiano, al nosotros simplemente extraer el pulgar afectado, o mejor dicho, extraer el pulgar que se extrae generalmente es el pulgar, el que está en la parte más radial, ¿no? El que está en la parte más cubital o interna, se deja para poder conservar este ligamento colateral, ya que este permite hacer lo que es la pinza. Entonces, si nosotros simplemente se extrae este pulgar cubital, nos va a generar esta pequeña deformidad, ¿no? A nivel radial, no iba a quedar un abultamiento, no una deformidad que estéticamente no es agradable, ¿no? Entonces, lo que se hace es una pequeña osteotomía de esto, ¿no? Y se repara el ligamento colateral radial para darle, ¿no? una estética mejor. Entonces, como podemos ver acá, ¿no? Las incisiones que se realizan, bueno, son incisiones en forma de zigzag, Z, para poder visualizar mejor la parte de este ligamento, ¿no? Lo vamos a insertar completamente este ligamento, vamos a realizar una osteotomía, ¿no? Y luego se reinserta este ligamento, ¿no? Y si es que esta deformidad es muy marcada, se puede realizar una osteotomía para hacer la corrección, un corte en forma de cuña. Vamos a volver a reinsertar el ligamento, ¿no? Y vamos a tener una, un pulgar cuasi normal, ¿no? Funcional sobre todo, que es lo que se necesita. Entonces, vamos a ver que acá hay una condición también que, que lo mencioné, ¿no? Que es el pulgar trifalángico. Como lo podemos ver acá, ¿no? Pulgar con tres falanges. Muchas veces este pulgar trifalángico puede estar asociado a anomalías cardíacas y trastornos hematopoyéticos graves. Entonces, antes de nosotros intentar resolver esto, primero hay que resolver las patologías bases, ¿no? Los síndromes asociados a esto, ¿no? Entonces, nosotros vemos que muchas veces este pulgar trifalángico no tiene una función casi normal, ¿no? En un adulto, ¿no? Un adulto tiene una función casi normal, genera un poco de inestabilidad, pero no, el paciente está fuera de la parte estética, no está correcto, está funcional el dedo, ¿no? Entonces, cuando el paciente de repente no tiene una buena funcionalidad o esta está muy inestable, se opta por artrolizar, ¿no? Una de las articulaciones que sea más, que sea más rígida, ¿no? Lo que se hace en los pulgares trifalángicos, ¿no? Ahora vamos a ver en cuanto a la polidactilia central, ¿no? Bueno, por la polidactilia central puede ser uno de los problemas más complejos, ¿no? Y más desafiantes en toda la cirugía de la reconstrucción de la mano congénita en estos problemas, ya que muchas veces compromete a los metacarpianos, ¿no? Y eso hace aún más difícil la reparación quirúrgica, ¿no? Incluso la preservación de un dígito debe considerarse solo cuando este dedo no es del 75, al menos del 75% del tamaño del normal, ¿no? Y además cuando tiene un desarrollo de tendones y articulaciones adecuados para permitir un segmento móvil. Entonces, cuando hay una duplicación cuando hay una polidactilia central, muchas veces se prefiere amputar a estos dos dedos, a este par, ¿no? A esta duplicación mala y dejar al paciente con cuatro dedos, ¿no? En lugar de una mano de cinco, donde uno de ellos no sea tan funcional o sea rígido.
¿no? Que va a generar problemas en la mano. Muchas veces esto es difícil para aceptar en los padres, ¿no? Que estéticamente 5 dedos, ¿no? Al amputar uno de ellos, ¿no? 5 dedos puede quedar estéticamente normal, pero uno de ellos no va a quedar funcional. Entonces, como lo repito, ¿no? Muchas veces es mejor dejar con 4 dedos que va a ser perfectamente funcional. Entonces, y en cuanto al tratamiento de la polidactilia cubital, como dije, no hay dos formas, el tipo A y tipo B, ¿no? En cuanto al tipo B, podemos ver acá, es un apéndice, ¿no? Este apéndice se le puede colocar una ligadura, ¿no? Esta ligadura va a hacer que se necrose esta parte, ¿no? Finalmente, esto va a caer, ¿no? Esto se debe hacer desde que se detecta en el nacimiento. Se le debe colocar esta ligadura al niño, ya que muchas veces si esto se deja mucho tiempo, meses o años, los familiares o incluso la persona comienza a desarrollar un apego, ¿no? Curiosamente por este apéndice y no y bueno, ya no se lo estima, ¿no? Por eso a veces vemos a personas adultas con ese apéndice, ¿no? Y nunca se lo quisieron amputar. Aunque funcionalmente, bueno, si solamente un apéndice no compromete la estabilidad de la mano, ¿no? Además, cuando esto se realiza de forma temprana, la madre comprende esta autoamputación, ya que es algo parecido a lo que se hace con el cordón umbilical, ¿no? Bueno, vamos a ver acá, ¿no? Uno de los, bueno, la edad en cuanto se tiene que corregir una polidactilia, no es la edad de la cirugía que se va realizando, cuando es una polidactilia cubital, de una base angosta, una base ancha, de 0 a 6 meses o 6 a 12 meses respectivamente. Cuando es una polidactilia central, se prefiere al año, ¿no? Porque la mano ya es un poquito más grande. Recordemos que la mano se duplica en tamaño 3 veces, ¿no? Hasta los 15 años. Bueno, en la polidactilia radial se prefiere entre los 12 y 18 meses, ¿no? Para hacer una regularización del pulgar. Entonces, lo que se busca acá es hacerlo en una edad adecuada, ¿no? Y que sea lo menos posible una reoperación, ¿no? Para recuperar funcionalidad de repente adicional. Bueno, en cuanto a las complicaciones, bueno, las complicaciones típicas de cualquier cirugía pueden ser las infecciones de las partes blandas, ¿no? Si no ha habido un manejo adecuado, ¿no? Lo que también se puede presentar acá son las deformidades, ¿no? En cuanto a cuando se deja alguna articulación inestable, ¿no? También se puede ver deformidades que son en las uñas, ¿no? Eh, cuando hay reparaciones de las falanges distales, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la parte de la sindactilia, ¿no? Vamos a poner por acá. Sindactilia, no. Entonces, en cuanto a la sindactilia, nosotros tenemos que recordar que es, junto con la polidactilia, ¿no? Es una anomalía congénita bastante común en cuanto a miembro superior hablando, ¿no? Y se va a presentar más o menos de 1 en 2.000 nacidos vivos, ¿no? En cuanto a la incidencia entre gente de raza, o bueno, ¿no? Gente, ¿no? En la parte, no, gente blanca no es 10 veces más que en gente de color, no en cuanto a varones y mujeres, la incidencia de 2 a 1, ¿no? En los casos unilaterales y bilaterales tienen una incidencia muy, muy parecida, ¿no? Y tiene una penetrancia familiar, ¿no? En casos familiares se puede presentar eh, de un 15 a un 40%, ¿no? Y además tiene una herencia autosómica dominante de una penetrancia variable, ¿no?
Además, podemos ver acá la incidencia en cuanto a la sindactilia entre estos dedos, ¿no? Las más comunes son las que se presentan en la parte central, ¿no? En la segunda, tercera y cuarta red, ¿no? Y la más infrecuente y además la que conlleva más complicaciones es la que se presenta en la primera red, ¿no? Que es entre el pulgar y el dedo índice. Entonces nosotros vamos a ver que en la etiología de esta enfermedad, no vemos que el desarrollo del miembro superior va a comenzar entre las semanas 5 y 7, ¿no? Y nosotros comenzamos, ¿no? A tener o a desarrollar este miembro superior y entre ellos hay una membrana, ¿no? Es como si tuviéramos, o al inicio tuviésemos una LED. Entonces, nosotros tenemos que ver que hay un factor de mantenimiento, que es el ARE, que mantiene esta membrana, ¿no? Entonces, este factor de mantenimiento comienza, o es producida por estas células, ¿no? De esta red de acá, y cuando esta deja de producir el factor de mantenimiento es cuando comienza a darse la apoptosis, ¿no? La muerte celular programada y estas membranas comienzan a separarse de distal a proximal para finalmente formar, ¿no? O dar el aspecto de una mano normal, ¿no? De 5 dedos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un fallo en este factor de mantenimiento se va a prolongar el factor de mantenimiento, ¿no? En alguno de estas redes, ¿no? Y así generando lo que es la unión permanente, ¿no? De los dedos. Entonces, nosotros vamos a ver que en la, en la sindactilia, la piel puede ser o suele ser normal, a menos de que haya bandas, ¿no? De constricción que generen un edema crónico y haga que la piel sea más edematosa o más dureza, ¿no? Van a presentar una fascia palmar extensa y engrosada, ¿no? Las articulaciones pueden ser parcial o completamente rígida, ¿no? Esto va a depender del tipo de sindactilia que se presente, ¿no? En las radiografías pueden verse hendiduras que no generalmente va a representar una articulación, ¿no? En la sindactilia compleja el tejido óseo se va a fusionar y en la sindactilia cutánea, ¿no? O también llamada sindactilia simple, están las estructuras internas conservadas, ¿no? Es básicamente como si fueran dos dedos, ¿no? Unidos por la piel nada más. Entonces nosotros vamos a ver acá algunos términos en cuanto a sindactilia, ¿no? Nosotros cuando hablamos de sindactilia cutánea o también llamada sindactilia simples, son casos sin función ósea, ¿no? Y no por ser llamadas simples su tratamiento lo es, ¿no? El tratamiento es algo complejo. En cuanto a la sindactilia compleja, son casos con evidencia de cualquier fusión ósea que exista. Vamos a ver acá, en cuanto hablamos de una sindactilia complicada, son cuando estos se ven asociados o se ven complicados por polidactilia, colisiones severas, o elementos transversales pueden haber, ¿no? U otras condiciones. Cuando nosotros hablamos de una sindactilia incompleta, ¿no? Es cuando esta membrana comenzó a retroceder, pero no hay no se ha detenido, ¿no? En un nivel anormal con respecto a los demás dedos, ¿no? Y la sindactilia completa, ¿no? Cuando toda esta red está ausente y las puntas están fusionadas, o sea, está totalmente fusionado el dedo, ¿no? Y bueno, y la acrosindactilia, estos son casos resultantes del síndrome de banda congénita, ¿no? El síndrome de Streeter. Bueno, en realidad la acrosindactilia no es una alteración o por el factor de mantenimiento, ¿no? Si no es una alteración traumática, ¿no? Y no va a representar una falla en la formación como lo hacen las otras sindactilias.
Bueno, en cuanto a los síndromes asociados, vamos a ver que la sindactilia se asocia más que la polidactilia a otros síndromes, por ejemplo, a las trisomías, ¿no? Trisomía del par 13, 14, 21, ¿no? Y a múltiples otros síndromes, ¿no? Se va a ver relacionado. Como lo podemos ver acá, están enumerados en una lista extensa de síndromes. Ahorita, yo no me doy cuenta. Por acá. Ah, cuando está Ricardo, Ricardo se quedó. Ya, por acá vamos a, bueno, a ver en cuanto, igual también en cuanto a al método diagnóstico, no, lo que nos puede ayudar y no es tan, bueno, es la radiografía, ¿no? Nos puede ayudar la radiografía, pero igual también recordemos, ¿no? Que no hay una osificación aún completa y es un tanto limitada, ¿no? La sindactilia. Pero siempre, como en toda cirugía, ¿no? Se tiene que, al menos traumatológica, ¿no? Planificar a través de una radiografía para poder ver el procedimiento que se va a realizar. No bueno, la arteriografía, las resonancias, ¿no? Igual las tomografías no están indicadas, ¿no? Incluso cuando es una mano bastante compleja, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, nosotros tenemos que recordar que bueno, así parezca simplemente una sindactilia, por ejemplo, una sindactilia cutánea o simple, el tratamiento suele ser bastante complejo, ¿no? Bueno, la cirugía temprana está indicado solo cuando están involucrados los dedos de la parte cubital o radial, ¿no? Y bueno, esto se tratan más o menos a partir de los 6 meses, ¿no? Cuando esto también atañe a lo que es una sindactilia ósea, o sea, hay una sindactilia compleja, mejor es diferir la cirugía hasta que el tamaño de la mano del niño pues sea un poco más grande para que sea una cirugía más fina, ¿no? Y de mayor precisión. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es la sindactilia cutánea o simple, ¿no? Como lo mencioné, ¿no? Esta se llama simple porque las estructuras internas son prácticamente normales, ¿no? Lo que pasa es que hay un recubrimiento de piel en estos dos dedos, ¿no? Eh, que los mantiene unidos. Entonces, a pesar de esto, cualquiera diría, ¿no? Simplemente acá cortamos el recubrimiento de piel y queda todo, pero el tratamiento no es tan sencillo como eso, el tratamiento es bastante complejo. Entonces, nosotros vamos a observar acá que si nosotros unimos dos circunferencias, ¿no? Circunferencias, ¿no? Y rodeamos, hacemos un perímetro, ¿no? Vamos a ver que este perímetro, ¿no? Es más pequeño que la suma de dos circunferencias separadas, ¿no? Este óvalo que corresponde acá, ¿no? Este óvalo que se forma acá, ¿no? Es más pequeño que la suma de dos circunferencias, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que nosotros al separar estos dos dedos, no nos va a faltar o va a haber un remanente de piel que va a ser insuficiente. Por lo tanto, esto de acá se completa con autoinjertos, ¿no? Que generalmente, bueno, se sacan acá de la zona inguinal, ¿no? Donde hay una flexura natural de la cadera. Entonces, esto de acá, bueno, es una sindactilia compleja, perdón, una sindactilia cutánea. El tratamiento debe hacerse en una sala de operaciones, ¿no? Bajo anestesia general, para que se pueda hacer una manipulación bastante precisa, ¿no? Ya que los niños no colaboran en este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros, o el cirujano, primero va a colocar bueno, a la mano, ¿no? Va a cerrar la mano y va a colocar la articulación metacarpofalángica en una angulación de 90 grados para poder ver la cabeza de los metacarpianos, ¿no? Y aquí comenzar a fijarse el colgajo que se va a hacer, ¿no? Desde la parte dorsal hasta la parte volar de la mano.
¿no? Entonces, tenemos que comenzar a diseñar, ¿no? Podemos ver acá el abordaje que se va a hacer, ¿no? Entonces, se genera o se diseña, ¿no? Lo que es el colgajo, que va desde la parte dorsal hasta la parte volar. Nosotros si nosotros vemos la piel, ¿no? Vemos que hay un cambio de piel justamente de la parte dorsal a volar, ¿no? Entre la palma y el dorso, justamente ahí. Pero cuando se hace este diseño no se va a dejar ahí la cicatriz, ya que eso comprometería. Entonces se hace el colgajo un poco más grande, ¿no? Para que esto llegue hasta la parte volar y ahí se deja y ahí se hace la sutura, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que una vez que se ha hecho la planificación para ¿no? Para el colgajo, ¿no? Se continúa, ¿no? Se continúa con la incisión en la parte dorsal en forma de zigzag, ¿no? Y bueno, y luego se continúa en la parte volar también en zigzag, como lo podemos ver acá, ¿no? En la parte volar también en zigzag. Y se dice, ¿no? Una vez que ya se ha hecho la planificación de la cirugía es prácticamente ya con esta planificación de una cirugía ya se tiene o sea, una alta probabilidad de un buen resultado, ¿no? Si se ha planificado bien. Entonces, una vez hecha esta planificación, bueno, se tiene que ver que el colgajo sea lo suficientemente grande para que este pueda llegar a girar sobre sí mismo, ¿no? Y bueno, es importante recordar acá, ¿no? La visualización de las estructuras, tanto no óseas como la parte neurovascular, ¿no? Recordemos que el nervio va más superficial a la arteria y tenemos que identificarlos para ver el origen en cuanto se bifurca la arteria para no dañar, ¿no? Ya que si dañamos alguna de estas arterias, bueno, los resultados van a ser desfavorables, ¿no? Finalmente, nosotros vamos a ver que cuando hacemos este tipo este tipo de incisión, vemos que la parte dorsal va a coincidir perfectamente con la parte volar, ¿no? Entonces tiene que ser como un rompecabezas, más o menos, ¿no? En donde estos coincidan de forma perfecta, ¿no? Y al coincidir de forma perfecta, estos dos, ¿no? Va a haber siempre un remanente de piel que va a faltar acá. Entonces ese remanente de piel se tiene que hacer con los famosos autoinjertos, ¿no? Para eso se realiza un molde bueno, a través de un papel especial donde se marca incluso este molde y estos se sacan de la zona inguinal, como lo mencioné, ¿no? Y se colocan de forma perfecta, ¿no? En esta, bueno, en este defecto, en este no déficit de piel que tenemos, para que no haya tensión ni nada. Bueno, luego de esto se revisa lo que es la circulación. Bueno, antes de eso, esta cirugía se tiene que realizar con torniquete, ¿no? Al ver que la circulación no es buena, bueno, se tienen que aflojar los puntos de sutura y si es buena, se deja ahí, ¿no? Y finalmente esto se protege con un yesito brachiopalmar, ¿no? Como lo podemos ver acá. Si el defecto es muy grande, de repente haya habido una unión ósea, ¿no? Se realiza o se coloca un injerto de piel con todo y tejido celular subcutáneo, ¿no? Para más o menos mantener la anatomía de los deditos. En cuanto a la sindactilia pulgar índice, nos vamos a ver que esta es una es un reto acá en cuanto a la cirugía de mano, ya que esta es una parte muy importante de la funcionalidad de la mano, ¿no? Hacer la pinza. Entonces, acá básicamente se hace a través de cortes en zigzag de 45 grados para poder aperturar, ¿no? Esta membrana que está acá y darle una apertura de más o menos 90 grados, ¿no?
No podemos ver acá. Ya. Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a ver que puede haber la pérdida de los injertos o el diseño incorrecto de los colgajos, ¿no? Entonces, como dije, ¿no? Esto se va a corregir desde el inicio con la planificación. Entonces, si nosotros tenemos una buena planificación, es muy improbable que esto pase, ¿no? Vamos a ver acá, pueden haber también anomalías vasculares, puede haber una arteria común para ambos dedos que evitan que es la separación, ¿no? Incluso muchas veces es mejor dejar la acetatilia que intentar separar estos dedos, ¿no? Puede haber un arrastre de la membrana, ¿no? De la red, infecciones, bueno, propia de todas las cirugías, o puede haber se puede generar lo que es inestabilidad, ¿no? Bueno, maestro, eso ha sido todo. Muchas gracias. ¿Hacemos algún comentario respecto a este tema? Por favor, efectivamente, esta es una patología que no lo vemos con frecuencia y si lo vemos, esto corresponde a la sección de ortopedia infantil. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, esta patología corresponde a cirujano plástico? ¿Corresponde al traumatólogo, al ortopedista? Esta pregunta yo me lo hice hace tiempo y luego yo tenía la respuesta en cuanto sabía de que al cirujano plástico lo que más le interesaba era la cuestión de tipo estético. Ellos te hacen una cuestión, te transforman, una cuestión de tipo estética sin tener en consideración mucho la parte funcional. Y el ortopedista es el que ve la parte funcional. Entonces, esta patología corresponde a la gran sección, a la gran especialidad de ortopedia, o en su defecto, a lo que significa cirugía de mano, donde ven todos estos aspectos y que involucra no solamente la parte estética, sino la parte funcional. Eso en primer momento. En un segundo momento, es una patología que, de acuerdo a la literatura revisada, los mejores resultados uno los tiene entre los 6 y 12 meses de edad, salvo de que uno tenga que postergar esta patología un poquito más. ¿Y por qué? Porque en esa edad los niños empiezan a entender muy bien la función de oposición del pulgar y sobre todo en lo que involucra al pulgar. Entonces tenemos que desarrollar esas habilidades. Y lo demás, sea la polidactilia o sea la sindactilia, tenemos que hacer los estudios respectivos para saber si hay madurez y si nosotros vamos a involucrar el desarrollo del tejido óseo o de las partes blandas que todavía podrían estar comprometidas. Entonces, sí se necesita hacer un estudio, no solamente en el reconocimiento clínico, porque uno lo ve que están pegados o que tiene unos dedos más grandes y dice, esta es una patología que hay que sacarlo y todo eso. No. Involucra unos estudios radiográficos, involucra conocer muy bien cuáles son las partes blandas comprometidas y fundamentalmente la parte de irrigación, conocer muy bien esos aspectos para luego planificar la cirugía. Yo he visto en una oportunidad a personas que pretendiendo hacer la amputación de un dedo supernumerario, caramba, lo dejó durante un buen tiempo con una palidez en los lados contiguos a las demás estructuras, y era porque efectivamente había tomado una de las arterias digitales que irrigaban pues al otro dedo. Entonces, es conocer esto, conocer su patología. Y luego, creo que también está involucrado el conocer si esta patología está en relación ya a factores de tipo genéticos,
a los factores de tipo de alteraciones cromosomales, es necesario conocer los medicamentos que pueden ser teratogénicos o podrían cambiar, y entonces tenerlo como antecedentes, tenerlo como, qué sé yo, como estudios previos al tratamiento completo de esto. Entonces, esto no es una patología que podríamos llamarle una patología de las mixturas o adicionales, sino es una patología también importante porque involucra no solamente la parte estética, involucra no solamente la parte funcional, sino que también podría involucrar incluso también a nuestra herencia, es decir, a nuestros hijos, a los nietos, qué sé yo, y de acá viene de repente el, el, la broma que siempre se hace, ¿no? Que una persona que tiene, o sea, ha hecho bastante cirugía plástica y ve que su nietecita es bien fea, no se va a preguntar de dónde ha salido o quién es el padre, ¿no? No sencillamente la herencia, ahí está, no hay nada que cambiar. Bien, otra de las cosas que tenemos que reconocer en este tipo de patología es que existe una complicación que, bueno, un tanto frecuente se puede decir, ¿no? Y esa complicación está en relación a la clinodactilia. La clinodactilia, que es una desviación de repente postquirúrgica. Pero esto en contraposición también a otro tipo de patología que se presenta en niños, que es la camptodactilia. Entonces, diferenciarlo uno a primera vista solamente con el examen físico, no podría decir, bueno, esta es una camptodactilia o esta es una clinodactilia, si no tiene el antecedente o no ve las cicatrices. Entonces, es otro de los aspectos que está también en relación con la parte congénita. Entonces, hay bastantes cositas que estudiar en este tipo de patología. Por último, quiero manifestar de que efectivamente esta es una patología que está relacionada a la parte congénita, pero también hay otro tipo de patología, sobre todo en la sindactilia, que se agrega y que lo vemos y que ahí es donde discutimos con el cirujano plástico, que son las cicatrices post-quemaduras y que muchas veces hacen una sindactilia o por cicatrices de un proceso infeccioso o de tipo traumático. Entonces, ahí sí entra a tallar el cirujano plástico porque la función ya estaba desarrollada. Y entonces sí, conversar bastante para saber qué otros elementos podrían estar comprometidos. Tendones, poleas, qué sé yo, músculos, articulaciones mismas, y en fin, todo lo relacionado a este tipo de patología. Muy bien, muy interesante el tema. Son temas que no lo vemos con frecuencia, pero sin embargo sí tenemos que conocerlo. Bien, muchas gracias. Felicitaciones. Buenos días con todos. Hola, Buen día, doctor. Hola, hola. Buenos días, maestro. Buenos días. Bueno, realmente, como comentaba el doctor José anteriormente, ¿no? Es una patología que a veces en nuestra realidad la tenemos en el borderline. ¿Quién la trata? Nosotros, los cirujanos plásticos. Pero yo creo que internacionalmente los que deben tratar esto somos los ortopedistas, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que mencionaba ahora William, las patologías estas, por más simples que parezcan, pueden tornarse el tratamiento bastante complejo, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos unas estructuras anatómicas muy diminutas y de otro lado porque la complejidad está en que a veces se comparte los dedos, estructuras óseas que hacen que tengamos que hacer osteotomías, pero
como en todo, pues obviamente el proceso de la planificación es algo que prima, ¿no? En todo procedimiento quirúrgico, más aún en estos donde tenemos que, en la medida de lo posible, hacer una planificación muy meticulosa y también trabajar con todos los elementos necesarios en este tipo de cirugías, como son torniquetes, como son eh, dispositivos de aumentación, ¿no? Que nos permitan visualizar de una mejor manera estas estructuras anatómicas que son bastante pequeñas, ¿no? Entonces, sí, a veces es complicado porque pues no la mayor parte de sindactilias, al menos las que he tenido oportunidad de ver, no son solo apéndices, que son las más fáciles de tratar, sino aquellas que en ocasiones comparten, ya sea una falange, ya sea el metacarpiano o metatarsiano, ¿no? Indistintamente, ya sea de la mano o del pie. Pues es muy interesante y yo creo que igual el objetivo es que tal vez en, en un corto tiempo podamos nosotros ya estar en la capacidad de distribuirnos en la medida en que nuestra población también ha crecido y la traumatología pues es muy grande, muy inmensa. Tal vez en algún momento tengamos alguien que se dedique exclusivamente a miembro superior, a mano, ¿no? Que se le dé por de repente hacer una subespecialidad que, dígase de paso, es la única en el país que está certificada y que es la subespecialidad de cirugía de mano, que realmente es todo un campo muy, muy grande y que son las personas que hacen todos estos tipos de procedimientos. Bueno, muchas gracias, William, por la presentación y quiero Ok. aprovechar la ocasión para saludar a cada uno de ustedes en este día especial de Fiestas Patrias, ¿no? En que, como mencionaba William, estamos a puertas ya de, de cumplir el bicentenario y solo un momento de reflexión para que todas las cosas que hagamos en estos momentos obviamente difíciles en las que está atravesando nuestro país, tratemos de dar lo mejor de nuestro esfuerzo porque nuestro trabajo redunde en beneficio de, de nuestra población y en beneficio del país. Un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes, doctores, a vuestras familias, y que a pesar de las circunstancias, pues tratemos de tomarnos un tiempo para festejar este día que es el aniversario patrio. Un gran abrazo para todos ustedes y que disfruten este día. Muchas gracias. Igualmente. Bendiciones para Igualmente todos para todos. sus familias. Gracias, maestro. Igualmente, un abrazo. Igualmente para todos. Gracias, Saludos. doctor. 28. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos. Saludos, Ya. saludos. ¿Algún otro comentario, doctores, que quieran acotar? Yo puedo dar un pequeño Adelante, doctor. comentario. Adelante, Bueno, adelante. primero, dar la bienvenida al doctor Huerta, que nos acompaña, creo, después de mucho tiempo. Ya se Y, fue, ya creo, doctor. ¿Qué se fue? Ah, es un ida y vuelta, sí. Bueno, y segundo, hacer un comentario acerca de la exposición que ha estado muy interesante, ¿no? Las cirugías de mano y muchas de ellas microcirugías son cirugías muy demandantes desde el punto de vista técnico, o sea, tener la habilidad en las manos, manejar estructuras pequeñas y sobre todo conocer, ¿no? Conocer la parte anatómica y tener el manejo de cómo manejar los famosos colgajos cutáneos, ¿no?
que es donde a veces nosotros no tenemos mucha habilidad o entrenamiento. Pero si una vez que te das cuenta, no es difícil, ¿no? Y, y con los conceptos que tú has dicho, William, eso nos ayuda mucho. Yo creo que valdría la pena comenzar a practicar o a comenzar a entrar un poco más en esto. Sabemos que hay una especialidad, como dice el doctor Sandro, una especialidad que se dedica específicamente a esto, ¿no? Que es en Lima, ¿no? Ricardo Monzón, un ex residente de nosotros, también es cirujano de mano certificado que hizo en Colombia. Entonces, creo que si existe el interés, hay formas de seguir avanzando en esto, ¿no? En mi corta experiencia, yo diría que he tratado de hacerlo en Chepén, ¿no? Gracias a Dios no tuve algunas complicaciones serias, ¿no? Pero siempre es bueno estar con alguien que tenga un poco más de experiencia en esto, ¿no? Me acuerdo que decía hasta streeters pues me ponía a hacer, ¿no? Entonces, eso de ahí yo creo que debemos seguir avanzando, ¿no? Y si hay alguien que se quiere dedicar a esto, excelente, ¿no? Apoyarlo. Apoyarlo ustedes los jóvenes deben estar ahí, ¿no? Y bueno, eso más que todo. Y también aprovechar en saludar a todos por el 28 de julio, ¿no? Y espero que todos se encuentren bien de salud. Gracias. Si no hay, ya, chao. A tomar pisco sour. Bueno, Un abrazo. un abrazo con todos, felices fiestas patrias.